Yo la conocí trabajando en la región, ella es uruguaya de nacimiento, nos conocimos trabajando entre Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia en varias reuniones, cuando ella trabajaba en lo que es el SIC Cuenca del Plata y yo me incorporé haciendo el área comunicacional para ese proyecto. A Valeria le apasiona la gestión intercultural, ¿verdad? Y puede ayudar a todas las empresas a superar las barreras culturales. Atiendan bien esto que es demasiado importante para nosotros acá en Paraguay, fundamentalmente. A veces no nos damos cuenta de las barreras que tenemos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Somos un país con dos pensamientos, con dos idiomas, con dos formas de pensar. Entonces, su propuesta es centrarse en los objetivos, reforzar la cultura organizacional. Su experiencia abarca todos los aspectos de los negocios internacionales. Vivió y trabajó en varios países durante los últimos 10 años, coordinando equipos multiculturales. Vivió y trabajó tanto tiempo y no es tan grande, o sea, empezó muy joven. Así es que, Gracias. ¿verdad? Está bueno cuando le dicen que es joven así en Sí, público. sí. Gracias. Tenía pasión por descubrir otros países, continentes y culturas a lo largo de su carrera. Identificó muchas situaciones en las que su conocimiento fue profundizándose en temas culturales. Bueno, después de haber vivido y trabajado en Uruguay, Argentina, Bolivia, Angola, en África, Francia y ahora Italia, con experiencias en Brasil, Perú, el Caribe, Europa, estuvo en Rusia, en otros países trabajando. Su experiencia es amplia y no voy a seguir leyendo para no ponerle en aprieto, porque en la medida en que voy leyendo, vamos a esperar mucho más, ¿verdad? Pero justamente esto último que leí, que fue hacer un curso en Finlandia y que tiene que ver con la cuestión intercultural, es que me llamó también la atención y le volví a recordar que éramos amigos y le pedí que madrugue y que nos dé esta charla. Como ya saben, ella está en Italia, ahora está en Milano, allá son 12:30. Y como soy ganadora igual, iba a decir yo que sea a las 8:30 de la charla y me dijo que era un poco tarde ya. Entonces nos pusimos de acuerdo con los dos cursos y acá está Valeria para darnos esta charla, así es que muchísimas gracias. Les cuento que además ella es mi amiga, ¿verdad? Por eso también estoy muy contento de que pueda acompañarnos hoy en clase y bueno, ya te dejo Valeria para que puedas dar esta charla y explicarnos un poco también de estas tertulias interculturales que veo que estás haciendo. Bueno, muchas gracias César por la presentación, muchas gracias a todos. Como les digo, si tienen ganas de prender las cámaras, de hablar, de interrumpirme, de hacer comentarios, yo encantada y feliz. Y bueno, si me permiten, voy a presentar un PowerPoint, ¿puede ser? A ver, y me avisan si... Vos tenés control ahí. Bueno, sí, normalmente sí, me avisan, ¿lo están viendo? Todavía no, ahí sí, ahí ya ¿Sí? tenemos. ¿Está bien? Ok, Ahí bueno, ya vemos. si se va o algo me avisan porque en el Meet no los veo, entonces estoy como hablando a la cámara. Bueno, gracias César, la verdad que una propuesta súper interesante, muy feliz de poder hablar en tu clase. Sos un profesional para mí desde el principio, siempre te lo he dicho, espectacular, y así que es más que un honor que me hayas invitado a mí para hablar acá. Y bueno, vamos a estar hablando un poco sobre marketing y liderazgo intercultural. Si avanza. Ok. El objetivo general de esta reunión es conocer el impacto de la cultura nacional en el marketing y en las formas de liderazgo. No sé si ustedes están familiarizados con el concepto de cultura nacional o con el concepto de cultura, si alguno de ustedes vivió alguna vez algún impacto de las diferencias culturales en sus trabajos o en la vida misma. No sé si alguien quiere compartir un segundo, 30 segundos, una frase, algo. ¿No? Creo que no, creo que mejor Bueno, no avanzamos. importa, entonces avanzamos y seguimos. Entonces, la agenda para hoy es hacer una pequeña introducción sobre qué es lo que hago en definitiva, después hablar sobre el tema de cultura y tal vez ahí se animan a contarme algo. Y el tema del liderazgo a través de las culturas, el marketing intercultural y después preguntas y respuestas o comentarios, bueno, un espacio para participar.
Yo trabajo por una organización que se llama Hofstede Insights, que tiene su sede en Helsinki, en Finlandia. Somos una empresa que fue fundada por Gert Hofstede, que es un pionero en los temas interculturales, se fundó hace más de 30 años. Y lo que hacemos es traducir la investigación académica en soluciones aplicables, ¿sí? Gestionamos el impacto de la cultura en la vida laboral, alineando la cultura con la estrategia. Y tenemos más de 100 asociados en 40 países diferentes. Pueden visitar la página web después, si quieren, esta está en inglés, y si no la mía, gestionintercultural.com, y ahí también tienen algún otro tipo de material que les puede llegar a interesar. ¿Qué es lo que hacemos? Como les decía recién, analizamos la cultura y la estrategia dentro de las organizaciones, haciendo análisis de tipo cuantitativo. Entonces, en ese sentido, tenemos servicios de gestión intercultural, que es un poco lo que vamos a ver ahora, que es el factor de la cultura nacional, pero también tenemos, por ejemplo, el análisis de la cultura organizacional y la alineación de la estrategia con la cultura. Y una de las cosas que también vamos a ver hoy es la perspectiva de la cultura del consumidor, cómo afecta la cultura nacional al consumidor. Un poco sobre mí, no tengo más nada que decir, además de lo que dijo César, que ya fue una presentación bastante extensa. Algunas de las empresas que trabajan con nosotros a nivel global, a nivel corporativo, que, que toman la importancia de la cultura nacional. Y bueno, llegamos al tema de qué es la cultura. La cultura, no solo qué es, sino todo lo que implica la cultura. Nosotros tenemos dos tipos de elementos en una cultura. Tomando una analogía de un iceberg, hay cosas que están por encima del agua, que es todo aquello que nosotros vemos, la manera en que nos saludamos, la manera en que yo pronuncio, por ejemplo, las palabras. Ustedes ya dicen, bueno, debe ser de Argentina o de Uruguay. Es algo que estoy escuchando que me refiere a una cultura. ¿Sí? Pero estas son cosas que nosotros vemos, la manera de saludarnos, la manera de dirigirnos hacia los otros, la manera de llevar la ropa, si uso burka o no uso burka, puede decir, bueno, esto tiene que ver con una cuestión religiosa. Y lo que está por debajo del agua, en el iceberg, es todo aquello que yo no veo. Tiene que ver con los valores, ¿sí? Es lo implícito, es lo que tiene que ver con mis interpretaciones. Es decir, yo veo una percepción, ella está hablando de esta forma, interpreto que viene de determinado lugar y entonces saco mis propias evaluaciones al respecto, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos como el tema profundo de la cultura. Y lo que vamos a ver hoy es cómo esos valores tienen que ver con la manera en que nosotros vemos el mundo. Percepciones diferentes, de un lado los dos están mirando, digamos, el 6 o el 9, ¿sí? Solo porque yo esté diciendo algo correcto, no significa que el otro me esté diciendo algo que está mal, sino que son distintas percepciones, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos al rinoceronte que está pintando, ¿sí? Pero él lo primero que ve es su cuerno al momento de pintar, entonces así es que pinta el mundo. Siguiendo con los diferentes niveles de la cultura, esta vez en vez de un iceberg les voy a pedir que se imaginen que estamos cortando una cebolla. ¿Por qué? Porque cuando cortamos una cebolla empezamos a llorar. A mí me gusta usar imágenes para después, em, para que después las personas se acuerden de lo que estuvimos hablando, digamos. Y bueno, y tenemos todas estas capas externas de la cebolla, que si las cambiamos, lloramos un poquito, digamos. O sea, cuando empezás a cortar la cebolla no es que lloras un montón. Entonces nosotros podemos cambiar un símbolo, bah, le cae mal la manera en la cual lo saludo, bueno, puede ser un poco más formal, no hay problema. Los héroes que nosotros seguimos, los rituales, son cosas como que se pueden llegar a cambiar. Incluso las prácticas adentro de una organización se pueden cambiar. Cuesta, ¿sí? Esto sería para una conversación sobre gestión del cambio, cuesta, pero eventualmente estas prácticas se pueden cambiar. Los valores nacionales no. Los valores nacionales nosotros los adquirimos en los primeros años de sociabilización, es la manera en la cual tus papás te trataban, por ejemplo, si te dejaban dormir en la cama, si no te dejaban dormir en la cama, cómo eso es socialmente aceptado, si los tratás de usted o si tenés una relación muy cercana con tus padres, qué tipo de confianza tenés, o sea, todo eso en la mente de los niños va quedando y después con la escuela, el proceso de sociabilización se encuadra y nosotros aprendimos a hacer las cosas de determinada manera.
No sé cómo lo habrán vivido ustedes en Paraguay, supongo que también, igual que yo cuando fui a la escuela, por ejemplo, el maestro estaba parado, la maestra, en un escritorio como un poco elevado del banco en el cual estaba yo, lo cual genera como una especie de distancia. En las escuelas norteamericanas, por ejemplo, se sientan en círculos los niños y el maestro también se sienta en el piso con ellos. Eso te marca desde el inicio una manera en la cual se ve la autoridad, en la cual se percibe la jerarquía, ¿sí? Entonces, ¿qué es la cultura nacional? La cultura nacional es la programación colectiva de la mente, el software de la mente, mediante la cual un grupo se diferencia a sí mismo de otro grupo. ¿Sí? Es la manera en la cual nosotros decimos, ah, sí, esta persona es de Paraguay o sí, esta persona es holandesa. ¿Sí? Esas cosas que hacen que los grupos se diferencien. Y entonces acá llegamos a algo que se llama el dilema social, ¿sí? Que es lo que trabajó justamente Hofstede. Como les decía, la cultura nacional es el software de la mente y entonces trata sobre las diferencias de valor entre grupos de naciones o de regiones. ¿Qué es lo que hizo Hofstede? Utilizó datos de una investigación de una empresa multinacional que fue IBM, con filiales en más de 60 países. Y entonces identificó distintas dimensiones para comparar los países, ¿sí? En posiciones relativas descubrió 6 dimensiones que se expresan en una puntuación de una escala de 0 al 100. Es decir, hizo una investigación haciendo las mismas preguntas en la misma empresa, en la misma función, pero en diversos países. ¿Y saben lo que descubrió? Que existían determinadas variables que se repetían, pero con respuestas diferentes. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vemos acá son patrones de comportamiento en las culturas. Y es importante saber que nosotros no medimos la personalidad en esto, porque alguien puede decir, bueno, sí, vos me decís que mi país es jerárquico, pero en realidad yo no soy jerárquica. Ah, sí, eso puede pasar tranquilamente, pero sin duda, yo que vengo de Uruguay, que Uruguay es un país que tiene cierta jerarquía y cierto respeto por la jerarquía, me sé comportar en ese ámbito en el cual estoy, por más de que de repente a nivel personal no prefiero las jerarquías, ¿sí? Entonces, lo que nosotros medimos es el comportamiento de los grupos, es la cuestión social, ¿sí? Los valores, no la personalidad. Entonces, vamos a hablar un poco de estas dimensiones. No sé si me están siguiendo porque no los veo. Si alguien me dice sí, 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 sí. gracias. Sí, sí. Entonces, tenemos la primera dimensión que se llama distancia jerárquica. Y la pregunta que hicieron es, ¿aceptás que otras personas tengan más poder que tú? En realidad, las preguntas venían por ahí, pero la pregunta básica que hicieron es, ¿te parece que tu jefe tiene que tener las respuestas a todas las preguntas, sí o no? Y en los países jerárquicos, la gente dijo sí, o la mayor parte de la gente dijo sí, o estaban del 50% hacia arriba. Y en los países que no son jerárquicos, por ejemplo en Suiza, solo el 10% decía que era necesario que su jefe supiera las preguntas a todas las respuestas. Las respuestas a todas las preguntas, perdón, ese es el horario. Así que bueno, de esto se trata, ¿no? De descubrir en dónde están los valores a través de las respuestas que las personas dan. Entonces, lo que tiene que ver, por ejemplo, con distancia al poder, les pongo un ejemplo también para que no se olviden de esta dimensión que tiene que ver con el tema del parking. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen jefes en Paraguay y puede ser que su jefe tenga un parking y ustedes no? ¿Es algo que estamos dispuestos a aceptar o no? El parking es todo una filosofía, ¿verdad? Porque no sé qué me dicen los chicos, pero yo por lo menos la experiencia que tengo es que el parking era solamente incluso para privilegiados, de manera que yo en un canal de televisión cuando me tocó tener el parking, cuando metí mi auto dentro del patio, juro que era como que me estaban coronando rey, ¿verdad? Porque encima entré despacito, así para que todos mírenlo. Chicos, lo logré, ¿eh? Dejé de estacionar en la calle, estoy entrando al canal, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál era el problema? Que como era un canal de televisión muy grande, paradójicamente, también aquel que entraba rápido era un trepador, ¿verdad? Entonces, Me pero encantó no el era, ejemplo, porque pero hay no un era, no montón. era poca cosa, o sea, era demasiado importante. Y lo peor que te podía pasar es que te quiten el parking.
que te llegue la notificación de que ya no tenías tu lugar, porque eso ya era tu camino para afuera, ¿verdad? Entonces tenías que hacer todo el trabajo. O sea, uno realmente gastaba más tiempo en esas cosas que podríamos decir boludeces, pero que culturalmente tenían un peso muy importante, ¿verdad? Sin duda. Eso te marca entonces de que claramente se acepta que existan personas como menos poderosas en las instituciones y que las Es un personas más estatus, es poderosas un, tengan eso, es un claro, estatus sí, exacto, que sí. el poder se distribuye de manera desigual y que las personas que tienen determinados accesos tienen estatus. Eso hay países, si yo lo cuento, les parece completamente una locura, como por ejemplo en Holanda o en Finlandia, que estoy trabajando mucho con los finlandeses, para ellos la jerarquía no es importante. Ah, sí, el jefe, ok, uno más. Existe la necesidad de poner un jefe, lo ponemos, pero no tiene la importancia que tiene el jefe. Entonces, cuando uno se muda de una sociedad como puede ser Paraguay, y también Uruguay es una sociedad jerárquica, a una sociedad como Finlandia, uno queda como medio, ¿cómo trató el jefe? ¿No? Bueno, le pongo una jerarquía, ¿no? Le pongo una distancia o no. O sea, son cosas que nos las cuestionamos. Después está el tema del individualismo. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tus intereses personales o los del grupo? Las relaciones con el grupo, la dependencia de los demás. Una de las cosas que a mí me ha pasado, por ejemplo, al trabajar con Francia, es sentir el tema del individualismo. No te invitan a comer, no hay una relación por fuera del trabajo que implique la amistad, porque para ellos la tarea está sobre la relación. Y en general para nosotros la relación está sobre la tarea. Es decir, yo voy a intentar hacerme amigo de o amiga de o tener un contacto con un fulano porque probablemente eso me va a hacer bien después en el futuro. Todo este tipo de cosas no suceden y algo fundamental y que tiene mucho que ver con el liderazgo y con el marketing en esta dimensión es el tema de la comunicación. Nosotros tenemos un tipo de comunicación indirecta que a los europeos, a los anglosajones, a las culturas muy individualistas, les parece que somos mentirosos al punto, porque para nosotros es armonía, no decir la verdad. Un ejemplo, por ejemplo, yo tenía una jefa en Uruguay que no nos quería dar los días de estudio, nunca nos quería dar los días de estudio. Entonces, nosotros ya sabíamos que para pedirle los días de estudio, en vez de decirle la verdad, para no conflictuar con ella, le teníamos que decir que estábamos enfermas. Y ella probablemente sabía que estábamos estudiando, ¿no? Pero igual estábamos mintiendo. ¿Pero por qué? ¿No? Y lo que me pasó con los franceses era que me decían, no, mira, mañana de 9 a 10 esta reunión no la podemos tener porque yo tengo mi clase de sofrología, que es una clase ahí que ellos respiran, qué sé yo, y después tengo yoga. Y que para mí nunca hubiese sido eso una excusa, ¿no? Y entonces lo mirás así y decís, tipo, pero ¿cómo esto puede ser una excusa? ¿Por qué no inventás algo mejor? Y después decís para vos mismo, ¿le estoy pidiendo a esta persona que mienta? Entonces ahí es cuando uno se pone a pensar en sus propios valores, ¿no? Como esto. Para, para las culturas colectivistas la armonía es importante, guardar la apariencia es importante, no dejar en ridículo a los colegas también es importante. Es muy raro, por ejemplo, que en un grupo de personas en el trabajo la gente te diga realmente lo que piensa. Mira, Valeria, la verdad es que tu trabajo, o sea, si yo estuviera en Paraguay, por ejemplo, en una reunión, ¿no? Y que me digan, mira, Valeria, la verdad que tu trabajo ayer fue horrible, no sé, las tertulias me parecieron re aburridas y después la clase que diste de marketing, te hubieses puesto media pila, la verdad que no estuvo bueno en público. Pánico, ¿no? Y sin embargo, las sociedades individualistas lo hacen. Entonces, eso también tiene que ver a la hora de comunicar. Después, ser el mejor o hacer el mejor. Esto tiene que ver con la motivación. ¿Qué es lo que me motiva a mí para seguir? ¿El éxito o el cuidado por los demás? Hay sociedades como las sociedades, por ejemplo, la italiana, de donde estoy ahora, que les encanta mostrar el éxito. El éxito es un valor en sí mismo. Entonces tienen estos mega autos, las marcas de lujo, están en Italia, están acá en Milán y todo el mundo se muestra y la gente está magníficamente bien vestida y bueno, es como wow. En contraposición a otros países que son como más modestos, como Francia, que está al lado, y es modesto. Y bueno, para mí es como una de las grandes diferencias a veces que hay entre Uruguay y Argentina. Cuando voy por el mundo y me dicen, sí, pareces Argentina, pero después no tanto. Bueno, tiene que ver con eso. Para los uruguayos, decir que nosotros somos como muy buenos en algo no está bien visto. Y sin embargo, cuando yo me fui de Uruguay a Argentina, tuve que tunear mi currículum para decir que yo era realmente como súper buena para que la gente me tuviera en consideración, porque el éxito es un valor en sí mismo, no solo en Argentina, en los Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña, ¿sí?
Sin embargo, existen otros países que son más modestos, como los países nórdicos, en fin. Después tenemos el tema del control de la incertidumbre, que es si te sientes amenazado por situaciones ambiguas o desconocidas y tratas de evitarlas. Es cómo lidiamos con lo desconocido. Acá, por ejemplo, Uruguay es un país que le encanta poner como un montón de reglas a todo y eso hace que la gente sea súper estresada. Este, en relación a otros países como puede ser Gran Bretaña o India. Pues la gente está light, relax. Bueno, empezamos así, no necesitamos hacer tantos procedimientos, tenemos una planificación más o menos, somos flexibles para cambiarlo. Y esto trae muchas consecuencias. Se habla, hace un par de semanas di una charla sobre comunicación intercultural y había unos chicos que se dedican a la parte de tecnologías de la información, trabajan con India y decía que se volvían locos porque le cambiaban los procedimientos de un día para el otro y los indios estaban como muy tranquilos y los uruguayos no entendían por qué. Y bueno, tiene que ver con esto, el control de la incertidumbre. Y después, por último, tenemos orientación a largo plazo e indulgencia, que estas dos dimensiones las descubrieron en Asia y que tienen que ver, por ejemplo, si prefieres fomentar acciones a largo plazo o crear una normativa para el presente, la forma en que las personas perciben el futuro, la orientación al tiempo. Un caso es China, cuando tienes una relación comercial con los chinos, ellos no están pensando en el primer contenedor del embarque o de acá a un año o dos. Están haciendo una planificación de una relación que va a durar 50, 100 años, 200 años. 200 años, ni siquiera existía mi país. O sea, son elementos muy fuertes en la cultura. Entonces, obviamente, tienen una manera diferente de pensar, por ejemplo, son más pragmáticos, aceptan más fácil el cambio, no tienen como esta preocupación por la estabilidad constante, ¿sí? Son perseverantes, no quieren estos resultados así de rápidos. Y después está la parte de indulgencia y restricción, que tiene que ver con el control de los deseos y los impulsos. ¿Sí? ¿Sí? Es la parte en la cual la gente celebra la vida, que podríamos poner a Brasil y a Pakistán, por ejemplo. Brasil tiene el estereotipo de cómo de vivir la vida, de gozar la vida, y sin embargo los pakistaníes tienen cero en esta dimensión, lo cual quiere decir que son sociedades súper restrictivas. Em, ¿Cómo puedo saber yo, digamos, qué país tiene qué? Bueno, yo los invito después a ver a más detalle. Es una guía que nosotros tenemos de distintos países, en los cuales tenemos la puntuación de cada uno de ellos y nos explica un poco, nos da las características de cada uno. La cultura nacional tiene un fuerte impacto en la forma de liderazgo. O sea, en función de lo que vimos recién, podemos ver esto, que el papel de un líder en culturas jerárquicas, por ejemplo, e igualitarias, difiere en diversos grados. ¿Sí? No es lo mismo pensar que el jefe es una figura intocable que puede tener su parking, que si yo me acerco a esa persona tal vez lo tengo también, a decir, bueno, todos somos iguales, acá no hay nada importante, mi rol realmente es simplemente un rol en el papel, pero no tengo privilegios, ¿sí? En el extremo, por ejemplo, un líder igualitario encabeza un equipo más relajado, en el que todos interactúan por igual, todos ofrecen ideas y comentarios y gestionan su propia carga de trabajo. Este tipo de líderes que son típicos de los países anglosajones, por ejemplo, que tienen baja distancia jerárquica, generan equipos como muy innovadores, porque en realidad la gente no tiene miedo de decir lo que piensa en público abiertamente, porque no va a ser juzgado por eso. Ellos no sienten vergüenza. El sentimiento que tienen está relacionado con la culpa, es decir, la culpa es un sentimiento individual y la vergüenza es colectiva. Siento culpa porque me equivoqué, debería haberlo hecho mejor, ¿ok? Y en nuestro caso podría ser siento vergüenza, metí la pata, quedé pegada delante de todos, ¿sí? La embarré. Entonces, ahí cambia muchísimo el rol del líder en esto. Entonces, las culturas anglosajonas, por ejemplo, son innovadoras porque pueden decir lo que piensan. Y de repente dicen 100 ideas y dos estuvieron buenísimas. Y nosotros, para decir dos ideas, estamos un montón de tiempo pensando, ¿sí? Porque nos da miedo decirlo. Entonces, en el extremo opuesto,
Un líder altamente jerárquico sabe que sus trabajadores esperan ser controlados y dirigidos, ¿sí? Y más allá de la igualdad de la jerarquía, existen otro tipo de diferencias, pero bueno, esto es muy interesante, por ejemplo, en el caso de los países, de los jefes anglosajones que van a trabajar a una cultura más jerárquica, que no solo se da en América Latina, porque también se da, por ejemplo, en Francia, que es un país súper jerárquico. Entonces lo que dicen el jefe cuando llega, el anglosajón, es, bueno, estos son los lineamientos generales de lo que tienen que hacer, y bueno, hacelo y nos vemos en un mes, digamos. Y la persona durante ese mes piensa que su jefe no se interesa a él, que el líder no está interesado en lo que está haciendo, ¿sí? Em, ¿Por qué sucede esto? Porque lo que nosotros esperamos en culturas jerárquicas es que el jefe nos pregunte, ¿y está todo bien? Valeria, ¿qué estás haciendo? Qué bueno que está tu trabajo, como tener una especie de seguimiento ahí. Y esto para un jefe que viene de una cultura no jerárquica es como muy intrusivo, muy invasivo, es como no estoy confiando en tu trabajo, ¿sí? Son las dos caras de una misma moneda. Entonces, acá les muestro en la figura de arriba a la derecha, no sé si lo conocen, es el rey de Tailandia con el primer ministro de Tailandia. El primer ministro de Tailandia se está arrodillando ante el rey. Nosotros podemos decir, bueno, todo el mundo se arrodilla ante Isabel de Inglaterra. Sí, es verdad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que nunca se pueden parar. Es decir, el rey siempre tiene que estar por encima de los demás. Entonces, o lo ponen en un pedestal, el cual ya quede por arriba, o si no, la gente siempre tiene que estar arrastrándose. A mí me causa mucha gracia que me contaron que cuando se toma un avión, el rey, la azafata tiene que pasar con el carrito arrastrándose como una especie de lombriz para no quedar por encima del rey, lo cual es bastante interesante. Y abajo tenemos a los reyes de Holanda que están haciendo trabajo comunitario con gente del lugar. O sea, estamos hablando que ambas figuras son de reyes, lo cual tienen una posición privilegiada dentro de una sociedad. El tema es cómo manejan ese poder, ¿sí? En Holanda, como es un país con baja distancia al poder, con baja jerarquía, estaría muy mal visto que los reyes tuvieran otro comportamiento que no fuese eso. Y sin embargo, en Tailandia pasaría lo mismo. Si el rey de Tailandia hiciera eso, las personas no le tendrían respeto. Entonces, bueno, acá esta es un pequeño resumen, en realidad, de distintos tipos de clústeres que hay a nivel mundial con distintas maneras de pensar. Por ejemplo, si yo les digo máquina, ¿sí? Son sociedades con una visión más alemana, con baja distancia al poder, muy individualistas, también con una orientación grande hacia el éxito. Entonces, si van a tratar con este tipo de sociedades, esperen tener líderes con estructura, pero que también los dejen autónomos, en el cual las decisiones no están centralizadas, sino que son descentralizadas, ¿sí? Y los procedimientos y los riesgos están muy calculados porque tienen un control muy grande de la incertidumbre. Sin embargo, nosotros, Paraguay, Uruguay, estamos en lo que se llama pirámide. ¿Por qué? Porque para nosotros la jerarquía es importante y tenemos que tener una lealtad hacia ese jefe. En general, las decisiones son centralizadas, no es que todo el mundo tiene acceso a la información de manera libre, y es muy importante el tema de la formalidad, el tema del respeto y la comunicación indirecta también, ¿sí? Y como les comentaba, para poner otro ejemplo, el tema de los clústeres que tienen que ver con la competencia, que son básicamente los anglosajones, en los cuales tienen el tema de la descentralización y de la autonomía, como puede ser una mentalidad del tipo alemana, pero a eso le sumamos el tema de que son capaces de tomar riesgos y tienen ambición y son innovadores porque no tienen un control grande de lo que es la incertidumbre. Un líder efectivo según las culturas, ¿cómo sería?
Para nosotros sería una especie de padre o madre confiable. ¿Por qué? Porque es estricto como persona, pero también es bueno, ¿no? Entonces, como que la figura del jefe o del líder se transforma en eso. Y lo que se busca también es que sea una persona como moralmente buena, intachable, ¿sí? La figura de liderazgo tiene que ver mucho también con lo que esa persona haga en su vida personal y no solamente en su vida del trabajo. Em, en otros clústeres, por ejemplo, lo que se busca más que nada son personas más generalistas, que sean decisivos, pero que no tengan esta necesidad de dar informes, de que la gente los inspeccione, digamos, no se busca ese tipo de relación con el líder. Y bueno, con esto, para no irme de tiempo, que ya me fui igual, porque quiero hacer media hora y media hora, les quiero hablar un poco de marketing intercultural y después si quieren al final hacemos, no sé, preguntas generales sobre los dos temas o no sé cómo querés manejarlo, César. Me parece súper bien, o no sé si hay preguntas así muy urgentes que quieran hacer, ¿te parece, Valeria, si tomas agüita? Sí, sí. A propósito de jerarquías, bueno, está el coordinador, el director académico, Mario Molina, está por ahí y está el Presente. director. Ahí está, ¿viste? A Mucho propósito de gusto. jerarquías, ¿eh? El más capo de todos los capos, profe, ¿verdad? Sí, por eso. Mario es experto, pero así, ¿viste? Esa gente de marketing y Coca-Colero a full, entonces, Wow. pero de trabajar en Coca-Cola. Pero es un capo, por eso está allí. Está Raúl, que es el director de la carrera de marketing. Y bueno, si no hay Hola, hola. preguntas, ahí están. Mucho ¿Viste, gusto, muchas Valeria? Casi gracias, metí la... No le saludé a los jefes. César, por favor. Bueno, sí, Bueno, si quieren seguimos con esta parte de marketing intercultural. perfecto. Les decía, yo tengo algunos videos, pero igual no sé si va a salir el sonido a través de Meets. No sé, buscamos. De todas formas, son con las imágenes se ven bien, así que no hay ningún Perfecto. problema y también tengo fotos. Entonces, cuando los datos se encuentran con la cultura, voy a volver a tomar un poco estas dimensiones, pero las vamos a aplicar directamente al marketing y vamos a ver qué pasa. Distancia jerárquica. La gente acepta las diferencias de poder. Creo que mi jefe está equivocado. En Alemania, que tienen baja distancia al poder, deberías decirle a tu jefe que se equivocó. Y en países con alta distancia al poder, debes hacer lo que él dice. ¿Qué implicancia tiene esto en el marketing? Y acá les voy a mostrar. Este es un caso real que le pasó a un colega mío que es alemán, que estaba trabajando en los Estados Unidos. El cliente se llama Daimler. Y resulta que fue a verlo una vez y le preguntó por qué la clase S no se estaba vendiendo en los Estados Unidos. Porque Estados Unidos, después de todo, es un mercado de sedán berlina, no le gustan tanto los hatchbacks, yo no sé tanto de autos, pero bueno, de formas extrañas como hacen los europeos y los japoneses, que esas cositas chiquitas que para los estadounidenses culturalmente no es algo que les gusta, entonces decían, ¿por qué no lo venden? Entonces, bueno, y se empezaron a hacer todo un estudio en esto, miraron coeficiente de Gini, miraron el PBI per cápita, no encontraron ninguna relación. ¿En dónde estaba el tema? El tema que estaba en la jerarquía, porque la clase S no es un símbolo de estatus en sí mismo, sino que es un símbolo de poder. Y el hecho de que muchos mercados en los que se vende sean mercados de conductores o choferes es revelador, porque resulta que este auto se relaciona con choferes. Entonces, en lugares donde se vende más, este, mm, eh, es en lugares donde la jerarquía es alta, ¿sí? Bueno, ¿cómo se ejecuta el servicio al cliente en un país con alta distancia jerárquica y con baja? Un cliente que dice, estoy interesado en un auto nuevo y baja distancia jerárquica, hola John, ¿qué tal? Tengo una oferta para ti. Sin embargo,
En un país con alta instancia jerárquica es bienvenido, señor, aquí le dejo mi tarjeta, cómo tomate su té, lo puedo invitar a tomar algo. La manera en la cual se hace el approach del cliente es completamente distinta. El tema del individualismo, ¿sí? ¿Cuán importante es el contexto social en el producto? Tengo un producto. En una sociedad con alto individualismo dirían, ¿qué es lo que hace tu producto? Y en una sociedad de alto colectivismo sería, ¿para quién es ese producto? ¿Sí? La importancia del individuo versus el grupo. Y entonces acá les voy a mostrar ahora un par de videos y si quieren comentar ustedes por ahí las diferencias, pero los países colectivistas necesitan personas en un contexto social, ¿sí? Y no se focalizan en lo que el producto hace, sino en para quién es el producto. Entonces ahora les voy a mostrar dos comerciales del mismo producto, pero enfocado para mercados diferentes. Uno es para Gran Bretaña, que es una sociedad muy individualista, y el otro es para India, que es extremadamente colectivista. Bueno, ahí estaba el de Gran Bretaña, como ven, 100% orientado hacia qué hace el producto. A ver si... Esperen que ahí estamos viendo el mismo. Perdón, ¿eh? Ahí Acá está el otro, el de India. Bueno, acá tenemos entonces en la versión india, en el cual el centro tenía que ver con la señora en realidad, con la persona que iba a usar el producto para matar ese germen. No sé si ustedes ven, si les parece interesante este tipo de diferencias, si las notan. Ay, disculpe. Sí, realmente creo que es muy interesante saber que cada mercado, antes nunca había pensado en ver los mercados como si son individualistas, si son colectivistas, y la verdad que es un dato muy importante por lo visto para tomar decisiones. Gracias por tu aporte, muchas gracias, me alegro que sea interesante. Bueno, pasamos a otra dimensión que tiene que ver con ser el mejor o hacerlo mejor. Y entonces ahora es esto, voy a través de los logros o a la calidad de vida. Imagínense qué importante es esto para vender, ¿no? Para vender viajes, por ejemplo, vacaciones. Acá en el ejemplo es, me gustaría tomarme unas vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que le dicen los países? Dice alta masculinidad porque en realidad en la versión original es masculinidad versus feminidad, pero visto desde un punto de vista del rol social que le fue asignados a las mujeres y los hombres en definitiva, ¿sí? No quiero decir con esto nada discriminativo de entre hombres y mujeres, por eso es que puse ser el mejor o hacerlo mejor, pero de alta masculinidad significa que está orientado hacia el éxito y de alta feminidad significa que está orientado hacia el cuidado de los otros. Entonces, bueno, el estadounidense le dice claramente, si te vas de vacaciones en este momento te vas a quedar atrás. Imagínense que Estados Unidos es uno de los únicos lugares en el mundo donde ni siquiera existe la licencia maternal, ni siquiera hay 10 días, o sea, son cosas así, bueno, porque te vas a quedar atrás en tu trabajo, ¿sí? Y sin embargo, ahí tenemos a los suizos, a los suecos, perdón, que dicen, ah, todo el mundo necesita vacaciones. Si te gusta tomarte unas vacaciones, tómatelas. ¿Cuánto podemos mostrar nuestra riqueza? ¿Sí? Me voy a comprar un reloj. Bling, dicen los norteamericanos.
Y sin embargo, los suecos dicen, perdón por la pronunciación, espero que nadie hable sueco, Jantelagen, ¿sí? ¿Y qué es lo que significa eso, Jantelagen o la ley de Jante en español? Esto es un patrón de comportamiento de grupo dentro de las comunidades escandinavas, en donde se piensa más en el propio grupo o en el colectivo que en lo individual, y se retrata negativamente la vanidad. ¿Sí? Todo eso significa esta palabra. Critican el éxito, critican el logro personal como algo inadecuado, propiciando así la humildad social, que para ellos es un valor, ¿sí? Es decir, un sueco le va a decir a un amigo cercano que se fue de viaje en las vacaciones, pero es difícil que le comparta esta información con un desconocido o un vecino, un compañero de trabajo. Y sin embargo, el bling, el término bling bling, es una onomatopeya de brillo, que es para denotar un estilo ostentoso y excesivo de ropas, de billutería y de estilo de vida. Entonces, imagínense para vender, qué tan importante es ir con eso. ¿Cómo voy a vender algo en un país que es más modesto versus un país al cual le gusta mostrar? Y acá tenemos el tema del lujo, por ejemplo, como les decía, en Italia. Italia confecciona un montón para China, por ejemplo, que es otro país al cual le gusta mostrar, ¿sí? Los Emiratos, los japoneses. El lujo tiene fuertes vínculos con la orientación al éxito. Las marcas de lujo, si ustedes ven después en los indicadores que les dije que estaban en la web de Hofstede, van a ver que van a encontrar esta relación, marcas de lujo con masculinidad alta, ¿sí? Con orientación al éxito. Y sin embargo, por ejemplo, para vender autos, lo que es, en Italia se venden los autos diciendo este auto es el mejor, este auto va a hacer que vos seas el ganador, que sos el éxito, ta, ta, ta. Y sin embargo, en otros países que son más modestos, es tipo, bueno, este auto sirve para toda la familia. El marketing, la venta, el foco está en otro lado. Y acá tenemos esto que para mí es buenísimo, que acá la policía en Italia anda en Lamborghini. Y del otro lado tenemos ahí a los franceses que están en un triciclo, no sé qué es, este, una especie de monopatín eléctrico, ¿sí? Entonces, bueno, porque lo que quieren mostrar son cosas distintas. La policía italiana quiere mostrar que es la mejor policía y que va súper rápido para hacer las cosas y por eso tienen una propia Lamborghini, en cuanto que los otros en Francia sería un escándalo si la policía se comprara Lamborghini para eso. Ahora vamos a pasar con una dimensión que es muy interesante y si me permiten, si tenemos tiempo, creo que sí, sí, pues me dijo 1 hora y estamos bien. Les voy a contar un caso de Japón y vamos como a intentar a razonarlo juntos, ¿tá? Y tiene que ver con la orientación a largo plazo versus el pragmatismo. Como yo les contaba, la orientación a largo plazo tiene mucho que ver con las sociedades asiáticas y nuestras sociedades son más pragmáticas porque vivimos más en el corto plazo. Cuando digo nuestras sociedades, no solo América Latina, sino todo Occidente, ¿sí? Entonces, actitud para el cambio. ¿Qué te define? Y para aquellos que tenemos una corta orientación en el tiempo, ¿sí? Lo que decimos es, mi pasado me define, el pasado define quién soy. Esta es mi marca, este es todo mi pasado. Y sin embargo, para las sociedades asiáticas, en este caso los chinos, que tienen una larga orientación a largo plazo, es el progreso define quiénes queremos ser, ¿sí? Esta es una publicidad de Chevrolet en los Estados Unidos, en el cual muestran toda la historia y por qué Chevrolet es lo mejor.
celebrando sus 100 años mostrando lo que fueron en el pasado, no mostrando el progreso hacia el futuro, ¿sí? Em, y diciendo, it's true, es verdad, porque también para el tipo de sociedades con una visión más a corto plazo, la verdad es absoluta. Y para las sociedades que tienen, que son milenarias, que tienen tantos años, la verdad es relativa. Pueden existir varias verdades. Por eso es más fácil que tengan varias religiones conviviendo en un mismo país, por ejemplo, si son más flexibles en ese tipo de cosas. Y acá tenemos esto, abstracto o concreto. Quiero empezar un negocio. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu plan? Y ahora les voy a mostrar el caso de KitKat Japón, que según mis colegas, es una tormenta perfecta porque, bueno, tienen muchas cosas juntas, porque ellos tienen el tema del control de la incertidumbre y la orientación a largo plazo, pero con una buena dosis de orientación al éxito. Y cuando las dimensiones de la cultura son tan fuertes, hay que tener bastante cuidado. No sé si conocen un poco sobre la sociedad japonesa, la verdad es que es súper interesante. Acá tenemos el concepto de Huken, que tiene que ver con las niñas y los niños que están en el preparatorio. Es como esto, bueno, el cursinio que hacen en Brasil antes de entrar a la universidad. No sé cómo es el ingreso a la universidad en Paraguay, perdón. En Uruguay es libre, no tenemos cursitos para entrar, o sea que, bueno, lo que tenemos que hacer es terminar la educación secundaria y listo. Y después, ¿qué es lo que pasa en Japón? Que tienen un montón de estrés porque tienen estos cursos preparatorios, ¿sí? Entonces, la verdad es que, bueno, lo que dicen, el romance no correspondido no ocupa un nivel alto, los niveles de estresor de esta sociedad, y el verdadero factor estresante es este examen de ingreso a la universidad que se realiza a principios de año, y es tan importante que muchos estudiantes se pasan tardes extenuantes en la escuela, intensivas para prepararse, pagan un montón de cursos, hay hoteles especializados para que los chicos vayan para estudiar y estar todo el día encerrados estudiando, o sea, es como una cosa muy interesante. ¿Por qué les estoy contando esto? Ahora vamos a ver el link con el chocolate, el Kit Kat. Entonces, bueno, una feliz coincidencia es esto en japonés, la frase Kit-tu o Katsu, que te recuerda un poco a Kit Kat, tiene que ver con, la traducción es seguramente ganar o seguramente triunfar. Entonces, ¿qué pasa? Las fuerzas de venta, la fuerza de ventas de Nestlé, que es el que produce este chocolate, fue muy importante en una isla en el sur de Kyushu, y creó un punto de vista simple que recordó ese hecho a los compradores y tuvo una buena recepción. Entonces hicieron ahí una decisión de marketing comercial, digamos. Quisieron orientar la venta de los chocolates, se llama Kit Kat, que es un parecido con Kit 2, que es seguramente ganar, como para decir, bueno, si vos te comes este chocolate mientras estás estudiando, seguramente vas a ganar. O sea, lo hicieron como una cuestión de motivación, ¿sí? Y bueno, ¿es solo una pequeña idea de ventas o les pareció interesante para continuarlo? Bueno, acá vemos cómo es el tema este. Seguramente vas a ser exitoso en Shunken, que es este examen preparatorio súper difícil. Y entonces ahí dijeron, no, esto es una bomba y tenemos que propagar este mensaje. Y ahí empezaron con un montón de cosas, y acá lo veo, cómo empezaron a propagar el mensaje. Bueno, los niños del campo vienen a la ciudad para los exámenes y, como les decía, necesitan un lugar en donde quedarse. Entonces, muchos hoteles cierran pisos enteros para crear salas de estudio gigantes. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando esos chicos llegaban, encontraban un Kit Kat para desearles suerte. También empezaron a distribuirlo en librerías escolares, ¿sí? Donde saben que los niños van a buscar las cosas para estudiar. Empezaron a repartir mensajes alentadores, y también en una encuesta push que ellos hacen ahí, un sitio web
descubrió que muchos niños usan este sitio de encuestas para realizar exámenes y sugerencias. Entonces Nestlé puso una encuesta ahí para preguntarles cuál era su amuleto de buena suerte favorito para probar el examen, y salió segundo el Kit Kat, y primero es por supuesto un talismán o momori que es tradicional en su santuario local. Así que bueno, esto llamó muchísimo la atención. ¿Cuál fue el resultado de esto? El resultado fue recogido por Asahi Shimbun, que entonces era el periódico de mayor circulación en Japón y uno de los mayores del mundo. Y esto lo agarraron en la columna de novedades de la página de cercanías, y esto llevó a que el cliente fuera brillante y enérgico, ¿sí? Y que el CEO de Nestlé en Japón, que se llamaba Koso Takaoka, fue una especie como de celebridad menor, ¿eh? Se convirtió en celebridad a través de eso. ¿Qué más se les ocurrió? Asociarse con los correos. En el 2009 el equipo de KitKat creó un buzón direccionable en el que se podía escribir un mensaje de aliento, ¿sí?, a todos sus estudiantes y después colocarlo en la publicación. No fue inmensamente popular, pero igual fue un canal de distribución que los competidores no tienen derecho a acceder. Hoy en día, ¿en qué están? Que, bueno, eh, no solo siguen siendo número uno en ventas, y el chocolate número 2 se llama Pocky, que no lo conoce nadie, porque hasta nosotros conocemos el Kit Kat y Pocky no lo conoce nadie. Y bueno, superaron a todos los chocolates que había y son los números en Japón. Y esto significa que tuvieron que abrir una nueva fábrica. O sea, fue tan impresionante toda esta estrategia que generaron de marketing bien orientadas, es una cuestión súper cultural que ellos tienen, que tuvieron que abrir otra fábrica para producir más TikTok. Más Kit Kat, TikTok, no sé por qué dije eso, porque son la 1 de la mañana, perdón. Así que, pasado esto, no sé si tiene algún comentario de la experiencia japonesa, y si no, sigo con mi último ejemplo. ¿Siguen ahí? Sí, estamos ahí. Sí, Seguí ok, nomás para no perdón, porque no los interrumpirte. veo nomás, ok. Entonces, bueno, vamos a ver la última dimensión, que tiene que Estamos ver con... 78, así es que tenés mucho público. Están muy Gracias. atentos. Que tiene que ver con la indulgencia, que es esto que hablábamos. ¿Le doy rienda suelta a mis impulsos o no? Es esto, bueno, me pido un préstamo porque tengo unas ganas de comprarme una cartera, no sé qué, bueno, no un préstamo, pero vieron cuando te pasás con la tarjeta y la tarjeta te presta plata y refinanciás. O sea, ¿qué tipo de culturas están más orientadas hacia eso? Porque, bueno, necesito resolver una cuestión del momento, un deseo del momento, versus aquellas sociedades que se restringen más, ¿no? Bueno, o sea, si yo tengo 100 para gastar, no puedo gastar los 100, puedo gastar 20 y el resto lo tengo que ahorrar, en fin, que tienen una propensión más restrictiva al gasto. Eso se traslada, en varios aspectos, se traslada hasta en la manera en la cual nosotros consumimos la comida, el tema de bueno, tengo ganas de comerme una hamburguesa. Bueno, cométela de última, bueno, qué sé yo, mañana será otro día, mañana corres, ¿no? Eso es lo que podría hablar yo con una amiga. Y sin embargo, yo se lo digo a mis amigas francesas, es, no, una hamburguesa no la vamos a comer hoy porque hoy es miércoles y los miércoles no se puede comer hamburguesa y la hamburguesa se come una vez cada 15 días. Y bueno, y con eso mismo las marcas tienen que jugar, ¿sí? Marcas internacionales como McDonald's, que ahora vamos a ver, por ejemplo, no sé si sabían que en Europa es verde, no es roja, y lo cambiaron a propósito para tener una imagen más green, porque acá está de moda todo lo bio, todo lo green, entonces te muestran imágenes más tipo de la lechuga saltando, del tomate, y vos decís, no, pero yo me voy a comer una hamburguesa súper grasienta, pero soy consciente y me gusta, pero bueno, no es lo que ellos publicitan. Entonces vamos a ver un poco sobre esto. ¿Qué es gratificante? He hecho un buen trabajo como camarero. Has observado el ritual y la cortesía. Esto es importante para las personas que son restrictivas, digamos, las sociedades restrictivas. Y para las sociedades más espontáneas es tipo, fuiste bueno porque fuiste rápido. Sí, quiero comerlo ya, quiero hacerlo ya. ¿Sí? Em, entonces acá
tengo ahí una frase de Oscar Wilde que dice, puedo resistir todo, menos la tentación. Entonces acá los que les comentaba de McDonald's, estos son, ¿cómo es? Publicidades para América Latina, de hecho, en el cual nosotros, para América Latina y también los Estados Unidos, también les gusta esto de comprar, de hecho son consumidores por excelencia, ¿no? El American Dream se basa en eso. Y ocasiones de satisfacción personal, ¿sí? Apelación al apetito. Me acuerdo que había visto hace poco una publicidad de pedido ya en Uruguay, en el cual la mamá esperaba que el niño se acostara para llamar un pedido ya y pedirse una super hamburguesa. Es eso, el deseo personal de disfrutar la comida en ese momento. Entonces es tipo, te despertás y comes en el camino, porque también es una sociedad que está medio apurada. Comes haciendo otras cosas, ¿sí? O sea, típico de Estados Unidos, comen mientras están trabajando. El apetito es deliberado, tengo mucha hambre y me voy a comer toda esta hamburguesa. Y entonces ahí te muestran los alimentos en slow motion, para que vos veas realmente el, la panceta, la carne, el cheddar, ¿entendés? Todo ese movimiento. Y por el otro lado, por ejemplo, acá tengo una sociedad un poco más restringida, que también es la italiana, y en el cual la publicidad de McDonald's es completamente distinta, porque las ocasiones que tienen que ver con comer tienen que ver con el ritual, ¿sí? El ritual social de comer. Y entonces la venta es diferente. El señor está sentado en el restaurante, ¿sí? Con la familia, va con la esposa y va con el hijo. Resiste la tentación de la moza que lo mira, ¿sí? Y los alimentos no los están mostrando. Te muestran una caja tapada, están distantes, o sea, no estés tan tentado por esa hamburguesa, ¿sí? Y se hace un pequeño apelo al apetito. La señorita está comiendo tímidamente su hamburguesa, ni siquiera se muestra como tan grande, ¿sí? Después tenemos otro, acá que hicieron para los hispanos de los Estados Unidos, abajo a la izquierda, en el cual se hace muchísima atención al apelo del apetito, dado los orígenes culturales, y se muestra todo el proceso, el pan crujiente, el queso derretido, o sea, te la estás comiendo la hamburguesa. Y sin embargo, del otro lado, los movimientos de la cámara son bien rápidos, sí, ok, el queso está sin derretir en la hamburguesa y se muestra todo esto, la frescura, la calidad de vida versus la tentación, sí, o sea, por un lado tenemos países indulgentes en el cual es aceptada la tentación, te están tentando con la hamburguesa. ¿Tá? Y vos caes en la tentación, básicamente. Y del otro lado, países restrictivos, más restringidos, en los cuales no está bueno dejarse llevar por los instintos y por esta tentación de comer, entonces te muestran otras virtudes. Bueno, que vas a comer con la familia, también tenemos cosas sanas, cosas healthy, en fin. Así que, si les parece bien, los invito. Ah, bueno, al final también una parte del cine que incluyo, que tiene que ver con que hasta en el cine te muestran, por ejemplo, cuando la película cuenta una historia, la parte de la comida es re importante y te muestran realmente la comida cuando ves películas norteamericanas, por ejemplo. Esta era la publicidad de McDonald's que está destinada al mercado hispano. Y bueno, con todos los comentarios que hicimos recién, que tienen que ver con esto, con mostrarte la hamburguesa realmente, todos los planos en slow motion, el queso derretido, el pan tostado, sí, déjate llevar, comela. Y ahora les voy a mostrar el otro, si me lo permite mi... Sí. Mucho más rápido el final del logo en verde, 100% carne bovina italiana, además apelando un poco a lo que es la cultura nacional, en Italia es mejor. Así que bueno, y también el tema de la familia, dice, no se escucha, pero dice una hamburguesa para mí y para mi esposa, y van con el niño, ¿sí? Apelando a ese ritual de la comida italiana. Entonces, bueno, me gustaría hacer un poco reflexiones, comentarios, preguntas y voy a dejar de compartir la pantalla porque así veo.
También si pueden habilitar sus cámaras, ¿verdad? Si es como que nos miramos un rato, Valeria les ve y no solamente ve sus avatars, hacemos un print de pantalla. Entiendo que el profesor Mario ya está sobre su hora porque tiene otra clase. Y bueno, las preguntas, los comentarios. Gracias, gracias chicos. Sí, vamos a la cámara encendida, entonces ahí nos vamos viendo. ¿Ves que existen, Valeria? No eran hologramas, son personas. Con respecto al último punto que había tocado Valeria sobre los restaurantes, creo que no solamente la diferencia se nota en la publicidad, sino también en el menú que ellos ofrecen de acuerdo a cada país, por así decir. En TikTok, por ejemplo, suelo ver unos italianos que la gente le pide para que vaya a McDonald's y los menús son totalmente diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Es como que adaptan su producto a lo que ellos consumen ahí, a lo que es, vamos a decir, más de su cultura. Sí, excelente tu comentario, Teresa, gracias. Sí, tal cual. Yo tengo una pregunta, Vale. Mira, ¿cuáles te parece que son las barreras culturales más difíciles de eliminar, tanto del paraguayo como de cualquier otro país sudamericano, eh, que impide este crecimiento económico, impide el crecimiento cultural y demás, esa duda que tiene que nacer de cada uno? O sea, porque existen ciertos factores que hacen que seamos más conformistas que otros países. Sí, bueno, hay varios estudios sociológicos y antropológicos que muestran un poco una correlación entre lo que es la variable del colectivismo con índices menores en el tema del desarrollo, con la excepción de Paraguay, pero igual, con la excepción de Portugal, perdón, pero igual es un país más desarrollado que el nuestro, pero que a nivel de Europa sigue siendo colectivista y menos desarrollado. En realidad se hace este paralelismo porque cuando vos dependés de un grupo para poder crecer, el ascenso social es bastante complejo, es bastante difícil, ¿sí? Sin embargo, en las sociedades individualistas vos podés ser hijo de absolutamente nadie y aún así tener un ascenso social y poder seguir creciendo en ese sentido. El grupo no es tan importante, no necesitas del grupo para poder sobrevivir, sin embargo, tenés acceso a otras cosas, ¿sí? Tenés, por ejemplo, una de las cosas que sucede en Europa es que la gente tiene acceso universal a un montón de cosas. Existen diferencias sociales, sí, pero no son tan marcadas como en los países latinoamericanos, por ejemplo. Y la gran variable es eso, tiene que ver con el individualismo y el colectivismo. A grosso modo, porque es como para hacer un curso sobre eso. Gracias. Excelente, gracias. El tema cultural es tan importante. Valeria, no sé si me escuchas, no quiero hablar yo mucho porque quiero que te escuchen, pero justamente a mí me tocó estar en la primera misión que hizo el gobierno paraguayo en Golfo Pérsico. Hoy eso tiene un resultado fabuloso porque uno de los principales mercados de la carne, por ejemplo, Qatar o los Emiratos Árabes. Cuando fuimos, y me tocó estar en el 2008 en la primera misión, y justamente yendo a Dubái primero, después en Qatar, donde se cerraron los negocios, el canciller nos toma, éramos jóvenes, todos jóvenes menos de 30, y nos dice, muchachos, vamos a estar 22 días en el Golfo, ni un solo día van a tomar alcohol. ¿Qué? Le dije yo, era nada. Pero al canciller de noche, no, nunca. Porque nunca les tienen que ver un árabe, por ahí se les escapa un día, nunca les tienen que ver porque van a ofenderle a Alá. Entonces, nunca. Otro, nunca levanten sus zapatos. Y cosas como esas que tienen que ver con esas cuestiones culturales que realmente a la hora de hacer un negocio o de cerrar un trato, así como hablabas del lujo, también para otros es tan importante la cuestión religiosa, ¿verdad? Entonces, es como que es demasiado importante pensar en el otro, no solamente en nosotros, ¿verdad? Cuando nos ponemos a hacer negocios, cuando nos ponemos a pensar en lo que es el mundo. Sí, sin duda, César. Sí, me encantó el ejemplo que diste,
que además es uno de los ejemplos que a algunas personas le pone un poco mal esto de que van a algún país árabe donde está prohibido tomar y no pueden tomar durante mucho tiempo. Pero sí, esos son elementos visibles de la cultura, son símbolos, son cosas que vemos, pero cuando vamos más hacia adentro, estos valores que habíamos hablado, tiene que ver con valores fuertes de la sociedad. Entonces, en realidad vos estás mostrando algo que es ¿qué hice? No hice nada, me tomé un vaso de vino, ¿dónde está el problema? Claro, ¿Sí? Para ellos es algo muy fuerte porque atenta en contra de sus valores. Y ahí hay que pensar a uno, cuando a uno le molesta algo de otra cultura, es porque va en contra de tu valor. ¿Sí? Y eso es como para hacer todo un análisis interno de lo que uno tiene o no. Por ejemplo, a mí en Angola, o sea, yo desde base siempre mi madre me dijo, vos tenés que estudiar y tenés que ser una mujer independiente, qué sé yo. Cuando me fui a vivir a Angola, me pasó que tuve un problema con el auto porque un chico sin licencia me chocó y bueno, y ahí llamamos a la policía, al seguro, y no sé. ¿Y saben qué era lo que me preguntaban todo el tiempo? Señora, ¿en dónde está su marido? Y yo trabajando, qué sé yo, o sea, el auto, el problema lo tuve yo, el auto está a mi nombre, soy capaz de hacer una denuncia. Y todos me preguntaron todo el tiempo en dónde estaba mi marido. Y me di cuenta que para hacer negocios en Angola muchas veces tenía que llamar a algún colega, aunque no tuviera nada que ver con el negocio, simplemente para tener un hombre al lado, porque para ellos es muy importante la figura masculina y denota una cuestión como de jerarquía, como de estatus. Ok, no, una mujer sola relativamente joven no va a cerrar este trato. Necesitamos un hombre y más veterano, porque esto es símbolo de jerarquía y de estatus. Hay sociedades en el cual el ser veterano y tener experiencia no es importante. Es mejor ser joven y dinámico, ¿sí? Y eso para mí también es un tema así importante. El tema, por ejemplo, de cómo nosotros vemos la vejez, o bueno, me paro y le doy el asiento y qué sé yo. Eso no lo vayas a hacer nunca en sociedades nórdicas. Te miran como diciendo, ¿pensás que soy incapaz? Y vos quedás tipo, no, señora, o sea, le quise dar el asiento, lo siento, o sea, el tema es que todas estas cosas que se ven tienen que ver con valores más profundos y es eso que tenemos que tener en cuenta también. Y no caer en el error, de repente, si trabajamos en marketing, de traer una publicidad que viene de Argentina y directamente pasarla en Paraguay, porque de repente no vende. De repente no es lo que la gente quiere ver, ¿sí? Y eso a nosotros nos pasa mucho, que nos inundan con publicidades argentinas o brasileras adaptadas ahí más o menos. Pero no es la realidad local. más consultas, ya estamos pasando el tiempo, sé que otros tienen Val- clases. Valeria, yo te quiero hacer una consultita nomás. Quería preguntarte si es que las dimensiones pueden ser influidas por el consumo de una persona. No sé si se entiende mi pregunta. Es básicamente, en cuanto al liderazgo, por ejemplo, hay mucha gente que consume contenido de Estados Unidos acá en Paraguay y quería saber si eso puede influir en alguna forma a cierta parte de los consumidores paraguayos, por ejemplo. Sí, sin duda que el tema de consumir de otro lugar genera, o sea, la manera de transmitir cultura de alguna forma es a través de los medios de comunicación y es verdad que tenemos una inundación de cosas de otros países que de alguna manera trabajan nuestra parte visible, nuestra parte consciente, pero nuestros valores reales no los puede cambiar lo que nosotros consumimos de otros países. Sí puede cambiar la tendencia, bueno, en lo que compres en determinado momento, pero no va a cambiar tu valor, no puede cambiar las dimensiones eso, porque eso está dado por tu familia, está dado por tu entorno, está dado por la escuela y, y no cambian, los valores no cambian. O sea, sí cambian con el tiempo en relación al país en sí mismo, pero no en relación a la comparación con los otros países, ¿sí? En términos relativos no cambia. Pero gracias por tu pregunta, está muy buena, muy acertada. ¿Tenés Perfecto, micrófono. el micrófono? Pasa siempre. Mario, no sé si tienes un comentario, una consulta también. Eh, Mario también está en su tiempo, o sea, le sacamos su tiempo, entonces no quiero abusar, porque acá Perdón, están. Mario. No, ninguna pregunta, profe. Muy interesante el tema. Yo trabajo también con distintas culturas acá en Paraguay, principalmente con japoneses. Y muy Súper interesante. interesante. Así mismo, Kaizen a cada rato. Bien.
Súper interesante, mira. Bien, entonces, qué bueno que elegí un ejemplo de Japón, sin pensarlo. Bueno, no hay más consultas, así volvemos cada uno a los cursos, le dejamos a Valeria que descanse, son casi las 2, allí verá Valeria. Sí, las 2 de la mañana. Yo no sé si les dije algo verdadero o les dije cualquier cosa esta noche. Espero que No, que tenía un poco de coherencia. Interesante. bueno, Pero muchísimas bueno, gracias no, Valeria, no muchas hay más gracias a consultas, ustedes. Y de hasta la verdad. próxima. Y si se quedan con alguna consulta, me pueden escribir por LinkedIn o les pasás mi mail. Yo abierta a hablar con todos ustedes. Perfecto, sí. Justamente en LinkedIn está, muchos sé que te están siguiendo, porque yo compartí en LinkedIn y ahí también ya, ahí te tienen y vamos a ir compartiendo las informaciones que vaya compartiendo. Así es que muchas gracias Valeria nuevamente, gracias a los chicos con la Gracias, administración. muchas gracias. Bueno, que descanses Valeria, muy amable. Chao, Un chao. abrazo Nos grande. vemos. Chau, chau. Adiós. Gracias. Bueno, Gracias. gracias a todos. Gracias, profe. Muy bueno. Gracias a vos. Gracias, profe. Excelente.